Probando. Dustin cerca de Irvine. Dustin, Dustin, Dustin cerca de Irvine y Costa Mesa. ¿Quién va para allá? ¿Quién va para allá? A un ladito. Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En esta tarde, en esta noche, hoy es mi última participación en Hebreos. En Hebreos. Acuérdense en que estamos leyendo la epístola de los Hebreos. La epístola de los Hebreos. Así decía un hermanito. Hay gente bien humilde, gente que apenas, a veces como que apenas puede leer, pero le gusta enseñar la palabra. Y algunos dicen que uno decía, bueno, vamos a leer la epístola de los Hebreos, hermanos. Pero bueno, yo me conformo con bueno, ¿con qué? Hoy no tuve preguntas. ¿Tienen las preguntas de hace 8 días? ¿Las contestaron todas? ¿Todas? Ah, qué bien. Hoy no tuve preguntas. Si salen preguntas en el proceso de esta última parte del capítulo 12, podemos hacer preguntas, ¿ok? ¿Les parece? Vamos a ir a Hebreos, pues, Hebreos capítulo 12 del 16 al 29. Vamos a hacer una oración. Ya todos agarraron su pancito, cafecito. ¿Ya estamos en línea también? Están grabando, ok. Bueno, muy bien. Entonces, versículo 16, ¿qué dice Hebreos 12, 16? ¿Saben que Esaú tenía un primo que se llamaba Geni y se apellidaba Tura, ¿verdad? ¿Eh? Esaú tenía un primo que eh, ¿cómo se llamaba? Geni, se llamaba Geni y se apellidaba Tura. Y lo vendió al primo Genitura, ¿verdad? Entonces, Génesis, dice el verso nuevamente, y no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y el verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Queremos ser edificados a través de ella. Para ello, Señor, necesitamos depender absolutamente de ti. Señor, que traigas a nuestra mente, Señor, el consejo adecuado a nuestras vidas. Señor, y que podamos ser edificados, que podamos aprender, pero no solamente como para poner más información en nuestra mente, sino con el deseo de que a través de tu palabra seamos cada día mejores, mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores
ciudadanos también, Padre, mejores vecinos, mejores todos, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra para ser mejores aún delante de tu presencia, Padre Celestial. Bueno, parece ser que Esaú se ganó con grande esfuerzo estos sobrenombres con los que lo menciona aquí la Escritura. Lo llama fornicario y profano, ¿verdad? Ahora, am, ¿alguien ha escuchado algo acerca de estos versículos? Porque es la primera vez que enseño yo sobre estos versículos. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de esto? No. Bueno, eh, entonces a lo que yo pude más o menos eché mi mente a andar y pienso que se está refiriendo, si vamos a Génesis 28, 6 al 8, dice, y vio Esaú, porque estamos hablando de Esaú, ¿se acuerda? Cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujeres de las hijas de Canaán. Entonces, sabemos bien cómo fue que la bendición la esperaba a Esaú. De hecho, Isaac quería bendecir a Esaú, pero ya Dios eh, había, le había dicho a Rebeca, en tu vientre hay dos naciones. Y desde entonces ya hay problemitas, ya están entre guerra, por decirlo así, entre ellas. Dice, pero el mayor va a servir al menor. Y cosa que no era así, ¿verdad? Siempre el primogénito era el principal. Pero en esta ocasión Dios, ya que Rebeca fue y consultó a Dios porque sentía que se agarraban ahí a caratazos en el estómago. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Ya Dios fue cuando le dijo, mira, en ti hay dos naciones y desde ya va a haber problemas, pero el mayor va a servir al menor. Así es que Rebeca lo guardó en su corazón. A Abraham, no sé si Rebeca nunca le comunicó eso a Abraham, pero Abraham quería bendecir a su primogénito porque era la de siempre. Entonces, cuando dije de siempre, quiero decir que siempre se bendecía al primogénito, ¿no es cierto? Por tradición, digámoslo, por costumbre. Eh, entonces, cuando la bendición le tocó a Jacob, perdón, cuando la bendición le tocó a Jacob, am, y vio que su padre lo bendecía y le decía, vete a la casa de nuestra familia allá en Paran Aram y agarra una de las hijas de allá de mi familia, no quiero que te cases con mujeres de Canaán. Entonces el verso 7 dice, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Entonces, así como con berrinche y a propósito, fue Esaú y tomó hijas de las hijas de Canaán. Usted sabe, el pueblo judío parece ser que siempre ha querido mantenerse en ese aspecto de no tomar mujeres fuera de ellos. De hecho, hay un pasaje donde en Esdras, creo que es Esdras, ¿va? El que se arranca las barbas de coraje, porque se dio cuenta que muchos habían tomado mujeres de alrededor y luego dijo, es que esto no puede ser. Y juntó a todos y bueno, decidieron dejar cada quien a su mujer que había tomado de fuera del pueblo de Israel. ¿Ok? O sea que el tomar mujeres de entre su mismo pueblo era algo usual en aquel entonces. Am, Isaac le dijo a Jacob que no tomara mujeres de las cananeas, y Jacob, en desobediencia y en berrinche por no haber tomado la bendición, fue y se casó con mujeres de Canaán. Génesis 36, 1 y 2 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Ahora, Edom es una palabra, hermano, que quiere decir rojo.
¿Y sabe por qué le pusieron Edom? Porque por un potaje que era de color rojo vendió su primogenitura. Ahora, cuando usted escuche hablar de Edom o de edomitas, usted va a estar oyendo hablar de Esaú o de su descendencia. Cuando en la Biblia usted lea por ahí que diga los edomitas o Edom, se está hablando de Esaú. Amén. Así es que dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán cuando Dios le había, perdón, su padre le había prohibido o le había sugerido que no tomara mujeres de ellas. Así es que, digamos que por enojo, em, Esaú fue y tomó las mujeres de Canaán. Y yo creo que a eso, si no me equivoco, a eso se refiere cuando dice que no sea alguien de entre ellos que sea como Esaú, que fue un fornicario y profano, o sea, fuera de la voluntad divina. Profano quiere decir fuera de la voluntad divina, amén. Así es que, regresando al verso 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, y está hablando de todo el pueblo hebreo, porque a ellos se les fue escrita esta carta ya que estaban pasando por una situación en que estaban dudando si seguían en las cosas del camino, porque así se les llamaban al principio los que comenzaron a caminar o a seguir a Jesucristo. Había esa lucha interna, si realmente valía la pena el sufrimiento que ya estaba pasando la iglesia y seguir firme en las cosas de Jesucristo o de pronto regresarse al judaísmo. Esa era más que nada la lucha que había en el pueblo hebreo. Algunos estaban regresando al judaísmo. Amén. Entonces el verso 17 dice, porque ya sabemos, bueno, dice que por una sola comida, hablando de Esaú, vendió su primogenitura. Y vamos a ir ahí a Génesis 25. Génesis 25 nos habla de que una ocasión llegó Esaú de cacería y traía mucha hambre. Se sentía muy débil y vio que Jacob, su hermano, estaba preparando un potaje, una comidita. Y entonces le dijo, dame de tu comida. Y él le dijo, judío de Atiro, de Jacob, judío. Vamos haciendo cambalache, vamos haciendo un cambio. Dame tu primogenitura y yo te doy de mi comida. ¿Verdad? Y dicen que los judíos son buenos para los negocios. Así es que como buen judío, Jacob dijo, hagamos un trueque, sí, trueque. Dame tu primogenitura. El verso 29 al 34 dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. ¿Se acuerdan que leímos hace un rato? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, yo creo que el cansancio, el hambre que llevaba era tal que él creía que ya no podía dar otro paso más. Y dijo, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, debemos de tener cuidado, hermano, porque hay algunos pasajes como este donde la escritura ah, habla de Esaú como fornicario y profano. Nosotros nunca, hermano, debemos de sentirnos mejor que nadie más. Nunca debemos de sentirnos, oh, yo soy mejor que el hermano, soy mejor que la hermana. No, no somos mejor que nadie, amén. Y hace un tiempecito atrás, creo que mientras predicaba nuestro hermano Daniel, pedí la palabra para dar un pensamiento. Y recuerdo que hablé acerca de una señora que vino con este personaje que parece ser que era muy buen predicador, Charles, ¿qué? Es- no, Spurgeon, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon
Dice que estaba él porque dice que él se afanaba mucho cuando hacía sus servicios o sus evangelismo y todo eso. Y él se ponía a mover, quitar sillas y que él se andaba moviendo sillas por ahí mientras que una señora le dijo, tengo problemas con una escritura. Le dice, oye, yo tengo problemas con muchas escrituras. Dice, bueno, pero ¿cuál es la escritura? Usted hábleme mientras yo sigo haciendo esto. Dice, bueno, tengo problemas con aquel pasaje donde dice que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Entonces dice, ¿y cuál es el problema? Pues eso de cómo es que aborreció a Esaú. ¿Cómo es que Dios aborreció a Esaú? Y dijo Charles Spurgeon, mire, yo tengo el mismo problema en ese pasaje, pero mi problema es que cómo amó a Jacob. ¿Por qué es que amó a Jacob? O sea, si vamos en detalle, hermanos, sobre las escrituras, vamos a ver cuántas veces Jacob fue un tramposo. Un tramposo. De hecho, su nombre, Jacob, pegado al calcañar, quiere decir usurpador. Y fue lo que hizo, usurpó el lugar de su hermano diciéndole a su padre, soy tu primogénito. No le dijo, soy Esaú. A él le interesaba que el padre escuchara, yo soy tu primogénito. Y es lo primero que dijo. ¿Perdón? Robó, engañó. Bueno, sí. eh, eh, y luego, más adelante, cuando estaba casado, también no le fue muy bien al suegro, ¿verdad? Y hacía sus trampitas de que iba y llevaba las cabras más fuertes con acá y ponía unas varitas que le quitaba como parte de la varita para que se vieran pintas y hacía todo tipo de cosas este hombre para salirse con la suya. Entonces, de Esaú, ciertamente la Escritura lo considera como un fornicario o profano. Pero hermano, déjeme decirle algo que es una verdad bíblica 100%. Amén. Y como decía el canto que cantamos hace un ratito que me llega muy adentro, eh, am, ¿cómo dice? Sí, es un buen padre y luego, ¿qué dice? Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy. ¿Sabe que Dios nos salvó, hermano? Y de pronto entre nosotros todavía hay mentirosos, hay ladrones, hay gente que tiene malos pensamientos, malos en su corazón, guarda rencores, pero así como es usted, así como soy yo, hemos sido amados por Dios. Lo mismo hizo, lo mismo hizo Dios con Jacob, aún antes de que naciera. Dice la Escritura, amé a Jacob, aborrecí a Esaú, antes de que nacieran. Es un poco difícil de pronto entenderlo, pero debemos de entender, hermano, que Dios nos ama tal como somos y que más adelantito, más al final casi dice, debemos de caminar siempre con los últimos versículos, con gratitud. Debemos caminar siempre con gratitud delante de Dios. Amén. Así es que vemos cómo la escritura se refiere y a veces, hermanos, los escritores tenían que usar ciertas partes o dirigirse a sus oyentes o a quienes les escribían con ciertas partes que ya se venían refiriendo eran como dichos, ¿me entienden? Y de pronto ya se tenía a Esaú como un fornicario y un profano, porque había escogido mujeres fuera de las mujeres que les había dicho Dios, amén. Pero en realidad Jacob no era una blanca palomita. Pero sabemos que cuando peleó contra Dios se le cambió su nombre por Jacob a Israel. Israel, que quiere decir príncipe con Dios. Amén. Wow, tremendo. ¿Tenemos aquí un príncipe con Dios? Aleluya. Pero era un trampita, un mentiroso, un mujeriego, ¿verdad? Ah, bueno. Por los ositos negros también. Ok, seguimos adelante. Verso 17. Regresemos a Hebreos. Verso 17. Dice, o ya lo leímos.
Bien, verso 17, no tengo la cita, pero sabemos bien que está una cita que cuando sale Jacob de que recibe la bendición, entonces dice que básicamente como que se toparon ahí por el camino, ¿verdad? Va saliendo Jacob y viene Esaú con la presa que había tomado y le empezó a preparar a su papá la comida que quería, y cuando llegó con su papá le dice: papá, levántate y come. Y aquel, como decimos, ¿verdad? Como se sacó de onda. Isaac dice: bueno, espérame, ¿cómo? ¿De qué se trata? O sea, ¿quién fue el que estuvo aquí? Génesis 27, ¿27 qué? Ok, Génesis 27, 28 por ahí, pero solamente lo voy a decir así de lo que me acuerdo. Entonces, ah, le dice: bueno, es que estuvo aquí tu hermano y ya lo bendije. Y dice: bueno, ¿y no me puedes bendecir a mí también? Dice: no, es que solamente tengo una bendición. Y dice: ¿cómo es posible? O sea, bendíceme a mí también, bendíceme. Y se puso a llorar. Se puso a llorar, dice: yo ya puse a tu hermano como Señor tuyo, y a tus hijos y a tus hermanos, a todos le di todo a él. ¿Qué puedo yo hacer por ti? Y se puso a llorar Esaú, pero acuérdese que él, por un plato de comida, había vendido su primogenitura, ¿verdad? Así es que, bueno, verso 18, vamos a ir al verso 18 y cambia como el tema aquí. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí les está hablando nuevamente, y disculpe lo repetitivo, le está hablando a los hebreos, que era un pueblo que no ellos, pero que sus descendientes directos habían estado en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dio las tablas a Moisés, y Dios les dijo: hey, que nadie toque el monte para que no muera. Nadie puede acercarse. Amén. Y dice que tal era lo que se estaba viendo en ese momento, que Moisés estaba temblando, Moisés estaba con miedo. ¿Eh? Y vamos a ir ahí, dice el verso 18, vamos a ir a Éxodo 19, 12. Éxodo 19, 12, le dice Dios a Moisés: y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Amén. Y estamos hablando de ese momento cuando Dios iba a darle las tablas de la ley a Moisés. Y el verso 18 dice: porque no os habéis acercado a ese monte, al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Amén. Así es que el verso 19 al 21 dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Un dardo es como una flecha, ¿verdad? Dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Amén. Los voy a invitar a que vayamos a Éxodo. Éxodo 18, 20, Éxodo 20 del 18 al 26. Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. O sea, hey, ya no queremos escuchar esta voz que nos llega. O sea, es algo, para ellos era algo terrible, era algo muy fuerte. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros. Amén. Dice: y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis,
porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad. ¿Se acuerdan que habla de la oscuridad Hebreos también? En la cual estaba Dios. Y yo creo, hermano, que en el monte era tanta la luz que salía de ahí, que todo alrededor se veía lo más oscuro. ¿Sí, sí me entiende? Cuando usted se enfoca en la luz, todo alrededor estaba oscuro absolutamente. Amén. Y era esa la oscuridad que dice aquí en Hebreos, a la voz de trompeta que hablaba, a los cuales la oyeron, que no se les hablase más. Bueno, vamos a regresar a leer a Hebreos. Hebreos, me quedé en el verso 19. Y Moisés, vuelvo a leer el 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El verso 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Amén. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Así es que, si acaso no sabía, el templo, cuando Salomón hizo el templo, ciertamente tuvieron que labrar las piedras, pero las labraron en otro lado y ya las traían hechas, nada más para ensamblarse una con otras donde iba a ser el templo. Ahí las juntaron simplemente, las iban acomodando, pero ya las habían labrado en otro lado, porque no podían hacer el trabajo ahí para profanar, no se te podía profanar el lugar, amén. Así es que am, voy a regresar a Hebreos, el 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea que esto básicamente, el monte Sinaí se está refiriendo a la ley, porque ahí les dio Dios la ley. Pero dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Alguien se sabe por ahí un pasaje bíblico donde hable del monte de Sión? Parece que hay un salmo, Salmo 133, si no me equivoco. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que baja sobre la cabeza, ¿cómo? De Aarón y que desciende hasta el borde sobre la barba de Aarón, ¿verdad? Cuando eran ungidos les vaciaban bastante aceite. Y es el aceite que se refiere, la unción. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Así es que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Y la ciudad del Dios vivo, vamos a ver qué nos dice Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén.
Ya no sois extranjeros ni advenedizos. So, cuando le pregunten por aquí, ¿cuál es tu ciudadanía? No le vaya a decir US citizen. ¿Cómo? Entonces, soy ciudadano del reino de los cielos. Amén. Así es que vamos a ir a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Así es que eh, ya no somos advenedizos ni extranjeros, somos herederos y ciudadanos del reino de los cielos, de donde estamos esperando a nuestro bendito Salvador. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Entonces, el verso 23 de Hebreos 12 dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí se me hace que les voy a quedar a deber, congregación de los primogénitos. Hay quienes dicen que se está refiriendo a la iglesia, cuando habla de los primogénitos que están escritos en los cielos. Y luego dice, también os habéis allegado o acercado a Dios, el juez de todos. Amén. Y recuerdo, mientras leía este pasaje, me acordé de un hermano que una vez me platicó. Él estaba buscando la ciudadanía, precisamente ciudadanía, pero de este país. Y parece ser que no lograba obtenerla porque le hacían falta pruebas. Y por ahí en su búsqueda de eso le dieron un abogado de oficio, parece que se le dice a los que parece ser que te los otorgan. Y dice él cuenta que era su primer caso de él, era su primer caso. Y bueno, dice, ¿qué puedes tú hacer? ¿Qué pruebas puedes buscar? Dice, voy a tener que ir a donde mi madre vivió de chica, porque mi madre es ciudadana, pero voy a tener que buscar pruebas. Entonces buscó lo más que pudo y fue con el juez, le presentó las pruebas y el juez después de ver las pruebas dice, pues veo que has gastado tiempo buscando, veo que has hecho y veo que esto y aquello, entonces para mí estas pruebas son suficientes porque veo que pusiste de tu empeño por buscar todo esto. Y dice, te voy a dar eh, la ciudadanía. Y dice que el fiscal, el fiscal siempre está ahí para oponerse, ¿verdad? Y dijo el fiscal, yo voy a oponerme, voy a levantar, ¿cómo se dice? Voy a apelar. Y entonces le dijo el abogado que le estaba ayudando a este hermano, le dijo, vámonos, ya se hizo. Dice, cuando el juez federal dice esto, no hay nadie que pueda. Entonces, hermano, estamos viendo que Dios es el juez de todos. Y dice la escritura, hermano, al que a su propio hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Y dice la escritura, hermano, Romanos 8, y voy a citar poquito más adelante otra vez Romanos 8, pero Romanos por allá 8:32, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ¿sí? Y dice, el que también resucitó, el que también está, como diciendo, si no te es suficiente, es el que también está a la diestra de Dios el Padre. Y si no te es suficiente, es el que también intercede por nosotros. Hemos sido justificados, hermanos, por el juez, que es Dios. Arriba de él no hay más nadie. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede decir aleluya? Gloria a Dios. Así es que dice a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, en cuanto a perfección, hay quienes no aceptamos porque ciertamente cuando nos vemos al espejo vemos algo imperfecto, ¿verdad? Pero
si nos pudiéramos ver como nos ve Dios, entonces cambiaría nuestra perspectiva de lo que somos. Porque dice Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y yo sé que usted no se la cree, porque a veces comete usted errores y a veces yo cometo no errores, pero horrores, ¿verdad? Con todo, hemos sido justificados por Dios, por el juez justo, y hemos sido unidos o nos hemos acercado, nos hemos allegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Y fueron hechos perfectos por nuestro Señor Jesucristo y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y acuérdense que por lo regular los pactos solían hacerse, eh, eran validados, ¿sí? Por medio de sacrificios y a través de la sangre y el rociar de la sangre. El antiguo pacto rociaron sangre de los machos cabrillos, de los becerritos, rociaron sangre. Pues lo mismo con el nuevo pacto fue, eh, fue hecho, fue rociado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que dice en el versículo capítulo 8 de Hebreos y el verso 6 nos habla de ese nuevo pacto. 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, y está hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sabe que la ventaja de la iglesia, hermano, sobre los que guardan la ley o los que guardaban la ley, la ventaja nuestra es el Espíritu Santo en nosotros? Porque se acuerdan que acabamos de leer allá en Éxodo, cuando dice, no tengan miedo porque para que tengan temor de Dios fue que Él se manifestó. Pero antes de que Moisés, hermano, antes de que Moisés partiera, Dios le dijo, ponles que se aprendan este canto, porque yo sé que después que tú te vayas, ellos se van a volver atrás y van a ser rebeldes contra mí. Hermano, el pueblo judío no tenía lo que usted y yo tenemos, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades día con día. Amén. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, yo creo que quebrantaríamos más la Escritura, más a menudo y más consistentemente. Pero gracias al Espíritu Santo que nos redarguye, em, Él es el que nos ayuda y es nuestro paracleto, el que nos mete el hombro por debajo y nos ayuda a caminar cuando andamos en debilidad. Amén. Gloria a Dios. Así es que bendito sea el Señor por ello. Amén. Aquí el verso 24 donde dice, y a la sangre rociada, bueno, yo puse aquí en mis notas mientras leía, puse, debió ser y a su sangre rociada, porque era la sangre de Jesús, ¿va? No solo y a la sangre rociada. Bueno, se entiende que está hablando de Jesucristo, pero me hubiera gustado más a mí que dijera y a su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Solamente un comentario, ¿no? O sea, deséchelo si gusta. Ahora, el verso 25 dice, mirar que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Amén. Y Hebreos 2:2 al 4, vamos a leer ahí un poquito. Hebreos 2:2 al 4 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que lo oyeron. Amén. Los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Se nos exhorta, hermano, a vivir una vida agradable a nuestro Señor. Amén. Así es que vamos a ir al verso 25. Es el que acabo de leer. Bueno, el verso 26. El verso 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y este pasaje parece ser que lo pidió prestado el escritor de Hebreos de Ageo, el profeta Ageo capítulo 2 y verso 6, que dice de esta manera, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Amén. Así es que ¿será este como un temblor de 9 puntos y algo, como el que viene? No, yo creo que va a ser un poquito mejor, ¿verdad? Si va a sacudir los cielos, imagina. Aleluya. Bueno, el verso 27 y 28 dice, esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. O sea que dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Dice, así es que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud con el Señor. Amén. Dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. En una ocasión un pastor decía, hagámoslo complaciéndolo. Hay que complacer. Dice, porque cuando usted hace las cosas con placer, pues es un placer hacerlas, ¿no es cierto? Así es que, am, ¿se acuerdan cuando anduvieron de novios? El hermano Jesse fácil se acuerda, los hermanos Carlos y Daniel también, pero ya a algunos nos cuesta un poquito trabajo recordar de aquellos tiempos. ¿Qué, qué hacía usted por su novio o qué hacía usted por su novia? Espero que sea con la que usted esté casado, porque no quiero luego que esté en problemas, ¿eh? ¿Qué hacía? Lo complacía, ¿no? ¿Qué quieres? Me acuerdo, me vino ahorita a la mente. En una ocasión, una iglesita que estuvimos en Santana, la calle 5 y Jackson. A lo mejor alguien tenga idea por dónde estoy hablando. Una iglesita chiquita. eh, una hermana dijo, hermanos, aprendan al hermano Juan, que siempre le abre el carro a la hermana Lupita para que se suba. Lo que no sabía es que la puerta de mi lado se había dañado para abrirla y no podía yo abrir por mi lado, así es que tenía yo que abrir por el lado de ella, le abría, entonces me estiraba al otro lado para jalarle el botoncito. Pero no se crea, le sigo abriendo y cerrando la puerta a mi esposa. Se la abro cuando vamos en el freeway como a 70 millas por hora y no se quiere bajar. Y se la cierro antes de que termine de subirse, ¿no? Qué caballero, qué caballero. Por eso me quiere mi esposa. Bueno, ¿quiere usted hacer las cosas para el Señor? ¿Quiere usted hacerlas con reverencia o con temor? Y quiere de pronto usted añadir por ahí la palabra que yo puse aquí, complaciéndolo. Porque
Cuando usted hace las cosas con placer, hermano, todo es mejor. Por ejemplo, a veces a Lili le decimos, lava los trastes. Entonces, si a usted algo le disgusta y lo tiene que hacer, hágalo con alegría, porque lo tiene que hacer de todos modos. ¿Para qué está usted enojado haciéndolo? Entonces, adiós, hermano. El canto de hace un rato, al que ya me referí, también dice, perfecta es tu voluntad para mí. Hermano, lo que Dios busca de nosotros es lo mejor. Para nosotros es lo mejor. Pero hay veces que nosotros nos atoramos en ciertas cositas y ahí es donde a veces como que no queremos obedecer con gratitud a Dios. Amén. Nada más esta mesa es la más sincera. Por eso me gustan ustedes, hermano. Puro amén se oye aquí. De acá no se oye nada cuando digo cosas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al último versículo del... ¿Sí estamos ya en el último? Sí, ¿va? El verso 29 de este capítulo dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Déjeme decirle, hermano, esta pudiera ser una frase dura y que suene dura y lo es, pero mientras que usted y yo caminemos con Dios de la mano, caminemos con Dios con gratitud, caminemos con Dios agradeciéndole, no debemos por qué tener temor o miedo, más bien, miedo, porque si el versículo anterior nos dice que lo hagamos con temor, ¿verdad? Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, pero no con miedo. Amén. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Así es que, ah, ¿hay alguna pregunta, hermano? ¿O algún comentario? Ahí hay un micrófono. Nuestro hermano Daniel. Nada, el único comentario que tengo es para, bueno, es más bien como una exhortación, una invitación a que para todo el contexto de este capítulo, para ir entendiéndolo bien cómo va fluyendo el pensamiento del autor, es como una continuación del capítulo 10. Entonces el capítulo 10, a partir más o menos del versículo 26 por ahí, empieza el autor a exhortar a los oyentes, ¿verdad? A precisamente caminar con Dios, a, Verso a no 24 poner dice, su no, enfoque, no dejemos de congregarnos no dejemos de congregarnos como algunos tienen por precisamente, costumbre. y no despreciar la salvación que se ha ofrecido a través de Dios y regresar Amén. a querer ganarse la salvación a través de las obras de la ley. Ujú. Porque si uno hace eso, entonces es cuando uno puede caer de la gracia, es la apostasía. Y Ujú. eso es algo muy severo, que ya no hay oportunidad del arrepentimiento. Ujú. Y por eso hace el contraste el autor. Sigue ese flujo de pensamiento hablando en el capítulo 12, porque les empieza a decir a los hebreos, ¿verdad? O a los oyentes, que son básicamente hebreos creyentes, y les empieza a exhortar. Pero acuérdense de su paciencia y de cómo han estado luchando, cómo han estado perseverando. Aún estuvieron al lado de personas que estaban en la cárcel y ustedes mismos fueron y los confortaron, etcétera. Fueron, Acuérdense de eso y sigan perseverando en todo eso. fueron despojados de sus bienes con gozo, dice. Amén. Y luego empieza a hablar acerca del castigo y acerca de cómo Dios nos va formando aún a través de esas circunstancias difíciles y va formando nuestro carácter. Y aún en esas pruebas debemos de regocijarnos y entonces seguir perseverando aún si estamos en esas pruebas y no tratar de regresar como Esaú, que puso su enfoque, y ahí está haciendo el contraste. Esaú se puso el enfoque en lo natural, en la bendición natural, en vez de en la bendición espiritual. Ujú. Y cuando nosotros ponemos las cosas, la mira en las cosas carnales, es cuando corremos el peligro de, de ya no estar caminando con Dios, de ya no estar buscando a Dios, permaneciendo en Cristo. Entonces tenemos que seguir
poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y entonces nada más era la invitación a que si se pueden releer lo que es el capítulo 10 y el capítulo 12, porque el capítulo 11 nos da el contexto de cómo se manifiesta la fe y todas las enseñanzas Ujú. excelentes que nos enseñó el pastor Jesse. Pero ahí es como un paréntesis enorme de entre el capítulo 10 y el 11. Entonces eso nos va a ayudar también a tener todo el contexto completo. Amén. 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 Sí, hay el verso 30, creo, del capítulo 10, porque desde el 26 dice, am, es porque si pecaremos deliberadamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que quebranta la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Y parece que el verso 30 dice, no menospreciéis al Espíritu de gracia, amén, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia y cualquiera que quiere regresarse a la ley, cualquiera, voy a decir esto porque mi hermana Gloria se me acercó el miércoles pasado y dijo, ¿qué es ser justificado, hermano? O sea, ¿cómo es que uno quiere justificarse a sí mismo? Dice, es como si alguien quiere ir y preparar el café y para quedar bien, le digo, no, no. Es cuando tú quieres ganarte la bondad de Dios y estar bien con Dios por medio de tus obras o por medio de la ley. ¿Sí? Hemos sido justificados por gracia. Romanos 3, capítulo 3, verso 28, si no me equivoco, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces la justificación es por medio de la fe. Y algo que también quería aclarar es que algunos piensan, oh, yo estoy sufriendo de dolorcitos, yo creo que estoy enfermo de esto o lo otro, pero no hay yo donde estoy ofendiendo a Dios. Entonces no siempre es que se ofende a Dios. Amén. Acuérdense en que Pablo clamó a Jesús 3 veces porque dice, hay un emisario de Satanás que viene y me abofetea. Dice, yo ya he clamado al Señor 3 veces y me dice, bástate en mi gracia. Amén. Pero tenemos que reconocernos, tenemos que escudriñarnos, tenemos que ver si no hay algo que estamos haciendo mal y por eso estamos pasando lo que estamos pasando. Si nos reconocemos, si nos sabemos y entendemos y le decimos a Dios, revélame aún esos pecados que a lo mejor me son ocultos, Señor. Amén. Entonces, ah, cuando sabemos que estamos bien con Dios y de pronto vienen las enfermedades, no necesariamente vienen las enfermedades solo por estar en pecado, amén, o en desobediencia. Así es que, Este, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para para que que haya naciera ciego. nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea Ujú. que las enfermedades también son para que Dios se manifiesta por medio de eso. Amén, amén, Damos gracias a Dios porque amén. quita la enfermedad. Sí, ese versículo lo cité hoy temprano en la oración, ¿se acuerdan? ¿Quién pecó este o sus padres? Y dijo, no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, si todo es dulzura, si todo está bien, si nunca necesitamos nada, yo siempre he dicho cuando vienen pruebas, ¿cómo se va a manifestar Dios si no es a través de las pruebas? Amén. Sí. Ok, entonces damos gracias a Dios. Amén. Padre, gracias por su palabra y por sus bondades infinitas. Ayúdenos, Padre Celestial, a caminar junto a usted, que tengamos siempre gratitud, Señor, y que mediante ella podamos servirle a usted agradándole con temor y temblor, Padre Santo. Que ese siempre sea nuestro concepto, que ese siempre sea nuestra idea y que podamos siempre, Señor, agradarle. Yo sé que
muchas veces fallamos al blanco. Sé que muchas veces no logramos nuestro objetivo y que a veces cuando menos pensamos ya ofendimos a alguien o hicimos algo indebido. Pero gracias por su Espíritu Santo que está ahí siempre diciéndonos, hey, esto no estuvo bien, tienes que hacer las cosas mejor. Padre, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.